Uno, dos, tres. Buenos días, mi gente. Bienvenidos a este tu programa, La Biblia y la Sociedad, producido por este tu ministerio, La Fe que vence al mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino. Y en esta hora vamos a continuar con la tercera parte de este tema, la ley suprema. Pero en esta mañana ¿verdad? Lo vamos a hacer un poco diferente porque son apenas las, hoy estamos a 2/17/2026 y son las 6 de la mañana. Y tengo mi tacita de café, así que quiero compartir con todos ustedes esta tacita de café que me ha quedado riquísimo. Aquellos que han probado mi café, pues pueden atestiguar si lo que digo lo estoy diciendo por arrogancia o es que en realidad y en verdad tengo el don de chef, ¿verdad? De que lo que yo cocino me queda bueno, especialmente este cafecito. Así que con su permiso, señores, voy a darme un sorbito. Aleluya, gracias, Padre. Ven, amado, en esta hermosa mañana, como dijimos, vamos a continuar con la tercera parte. Esperamos no extendernos mucho. Bendito Dios. eh, Porque usted sabe que hablando de la ley suprema, nosotros los creyentes, los discípulos de Jesucristo, que hemos creído, porque no es solamente creer en Dios, en Jehová, el Dios de Israel, es también creer en su Hijo amado, a quien Él envió a este planeta, por usted, por mí y por todos nosotros. Aleluya. Así que es importante entender eso, porque es fundamental en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, creed en Dios, creed también. Y esa palabra también es bien importante porque esa palabra destruye la concepción teológica de la Trinidad. ¿Entendió? ¿Por qué lo destruye? Porque cuando Jesús dijo también, no solamente está declarando de que lo que dijo anterior a la palabra, ¿verdad? Que es el primer mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu espíritu y todas estas cosas. eh, pues lo pone en alguien igual a, ¿entendió? No sustituye a Dios, sino que recibiendo la revelación de Dios a través de las Sagradas Escrituras y a los 12 años entendió Jesús de que ese Dios que él leía en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito, él entendió que él es ese Cristo, ese Hijo que Dios dio testimonio a través de los profetas, ¿verdad? Del pueblo de Israel. A través de todo esto, de todos esos tiempos, en todos esos eventos, y a través, inclusive a través del rey David, que aparte de ser rey, fue también profeta y testificó del Cristo. Bendito Dios. Y hubieron personas que no eran parte del pueblo de Israel y que no eran profetas, y aún a ellos Dios les reveló a su Hijo, por lo cual ellos hablaron, testificaron y dieron testimonio del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Ejemplo de ello, usted lo puede leer claramente ahí ¿cómo se llama? En el libro de Proverbios, eh, capítulo, capítulo 30 me parece que es. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Bendito Dios, para que estemos en la misma página, la página espiritual, que fueron las palabras de Agur, donde él mismo dice, dice cuando, ¿verdad? Quien escribió este capítulo. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno,
ni tengo entendimiento de hombre. Escuche, porque el pueblo de Israel es un pueblo entendido en el sentido de que Dios compartió con ellos toda ciencia, toda palabra, toda profecía, todo conocimiento. Pero como ellos, la mayoría, no acompañó eso con fe, es decir, ellos escuchaban la palabra, ¿verdad? Eh, pero la fe, por cuanto sus oídos fueron pesados, ¿verdad? Y por eso es que inclusive llevaron a Dios a ira. eh, Ellos pues mm, tienen eso en su ADN, por decirlo así. Y aquí dice claramente este, este profeta, porque aunque él no era profeta, cuando alguien habla de la palabra de Dios y anuncia lo que se ve en el futuro, eso lo convierte en profeta. Nosotros que hemos creído en Jesús somos profetas, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero también por lo que el Espíritu Santo revela a través de nosotros acerca del futuro, que hablamos conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero esto es un don. No todo el mundo que repite la palabra de Dios como papagayo es profeta. Porque están los imitadores, los falsos maestros. Y eso está bien claro y estipulado y establecido. Pero este hombre sigue diciendo, ¿verdad? Que no tenía entendimiento. Dice, yo ni aprendí sabiduría. Escuche, o sea, un analfabeto. ¿Entendió? Pero hubo alguien que testigo y escribió este capítulo. ¿Entendió? Y siendo que este libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón, me imagino que Salomón tuvo este encuentro con este hombre, Agur. Y dice, ni conozco la ciencia del santo. Entonces, si él está dando ese testimonio de que no conocía la ciencia del santo, da a entender que no era parte del pueblo de Israel. Pero hubo un rey que estuvo dispuesto a escucharlo. Muy diferente. Ajá. Que aunque nosotros los Estados Unidos, ¿verdad? No rendimos pleitesía a rey, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, y está estipulado en la Constitución, amado. Esto es algo que está en el ADN de todo creyente, de todo cristiano. Por eso ellos escribieron todas estas cosas, amado, que mucha gente desconoce. Bendito Dios. Y dice el verso 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró? O sea, cuando él dice, ¿quién subió al cielo y descendió? En esa pregunta está hablando de quién? Del Cristo. Está hablando algo del futuro, de algo que nadie conoce, como cuando Noé comenzó a hablar del diluvio, algo que la humanidad no conocía, porque en esos tiempos nunca había llovido, sino que el viento de la noche, de la madrugada, regaba la vegetación. Ese sereno, ese viento, pero no había llovido. Que ahí es donde los científicos se quedan cortos, porque si fuera como dicen los científicos, en aquellos tiempos estaban los vientos, estaban las nubes, estaban todos los elementos que están hoy día. Entonces, ¿por qué no llovía? Si esta lluvia es simplemente un concepto científico, como dicen ellos, y que se produce por estos elementos, ¿por qué no llovía en aquellos tiempos? Dando a entender que Dios es el que está en control de todas las cosas, que ocurren cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Entendió? Y a donde Él quiere. Aleluya. Entonces, por eso es que el científico loco siempre se va a quedar corto, porque hay científicos que aman a Dios, que son discípulos de Jesucristo, porque han entendido, o sea, la misma ciencia le demuestra a ellos, como me lo mostró a mí. Mire, cuando yo la primera vez estudié la tabla periódica,
Y usted sabe que yo soy una persona científica, ¿no? De corazón. Bendito Dios. Y mi título es ese, ¿entendió? Mi bachillerato que hice, ¿verdad? Es ese, ¿entendió? Aleluya. Bachillerato, bachiller en ciencias físicas y naturales, que no es coincidencia que nuestros founding fathers, cuando hicieron la declaración de independencia, hablaron de estas cosas. Desde que usted comienza a leer la Declaración de Independencia, usted va a ver que ellos, reconociendo estas cosas, hablaron del Creador y de la naturaleza del Creador, de la naturaleza de Dios, que Él controla, que Él habita. ¿Entendió? Bendito Dios. Entonces, ley suprema, amado. Tenemos que entender esto bien claro, que nosotros, los discípulos de Jesucristo, tenemos dos leyes supremas. La divina, la que viene de Dios, y nuestra madre constitución. ¿Entendió? Que es como una representación de esa ley suprema divina. ¿Entendió? Porque de Dios es que recibimos todo, todos nuestros derechos, toda capacidad, todo don, mire, todo, ¿entendió? Y ellos tenían eso bien claro. Lamentablemente, la generación se fue torciendo hasta el punto de que una nación levantada por cristianos para el mundo, ¿verdad? Para toda la gente que necesita refugio y que esté buscando libertad, pueda llegar a estas tierras, a este Edén, ¿entendió? Aleluya. Y lamentablemente, pues, sus descendientes se han ido bien lejos, que no ven, no oyen, no entienden. Anyway, aquí el verso 4 dice la pregunta, ¿quién subió al cielo y descendió? Porque ya ellos tenían el conocimiento de, 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 de Enoch, que antes de que Dios lo traspusiera, escuche, lo traspusiera, lo trascendiera, ¿entendió? Se lo llevara, dio testimonio de que agradó a Dios. Y para agradar a Dios hay que andar con Dios. Hay que realmente obedecer a Dios. ¿Entendió? Hay que amar de corazón a Dios. ¿Entendió? Y eso está escrito. Bendito sea el Señor. Pero no solamente no, está Elías, que Dios se lo llevó en un carro de fuego. Escuche, el primer carro que, 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 que se fue conocido en esta nación, bendito Dios, digo, en este planeta, perdón, fue el carro de Elías, carro de fuego. Aleluya. Y Dios es el primero en todo. El primer crucero Dios se lo dio a Noé. ¿Entendió? Y dice la segunda pregunta, dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? So que la primera pregunta está hablando de quién? Del Hijo. La segunda pregunta está hablando del Padre, de Dios, Jehová de los ejércitos. Al igual que la tercera pregunta que dice, ¿quién ató las aguas en un paño? ¿Entendió? ¿Quién la ató y quién la desató en los tiempos de Noé? ¿Entendió? No solamente las aguas de la lluvia, porque sabemos que las aguas Dios la ató cuando hizo la creación y cuando fue la que no se ve, la invisible, y cuando fue a ser la que se ve, dice que la desató a esta creación que conocemos hoy y que podemos ver. Y ahí está su testimonio, los mares, porque así lo llamó, los mares. Sin embargo, la gente en su rebelión, en su enemistad con Dios y en su delirio, se hacen ateos y hablan peste de Dios y qué no dicen acerca de Dios. Y muchos científicos por igual. Sin embargo, ahí están los testimonios de lo que Dios hizo. ¿Entendió? Porque no fue su papá, ni su mamá, ningún hombre. ¿Entendió?
Entonces, viven envanecidos, en esa vanidad, como dice la Escritura, en la vanidad de su mente, porque Dios le dio un don de ciencia. En vez de ser agradecido con Dios, se hacen malagradecidos de Dios, porque entonces rechazan a Dios para darle honra y gloria a aves, animales, a palo y hoja, a hechura de mano de hombre, como estatuas y figuras de hierro y de bronce y de oro y de todas estas cosas, hermano, que todo eso está escrito, ¿entendió? Pero nosotros los discípulos de Jesucristo hemos conocido que vivimos en dos leyes supremas, la de Dios y la de nuestra nación. ¿Entendió? Y por eso es que no solamente el pueblo tiene que respetar y obedecer la ley suprema, pero los primeros que tienen que respetar y obedecer son los líderes que la están administrando. Como puse yo en un post, que nuestros líderes no es para gobernar, sino para administrar, porque nuestro gobierno es quien, nuestra madre constitución, we the people. Ese es nuestro gobierno. Ella es la que gobierna entre nosotros. Esto que hemos recibido de parte de Dios en cada uno de nosotros. ¿Entendió? Sea hombre o sea mujer, o sea nacido natural, o sea naturalizado, o sea un turista, o un emigrante, o lo que sea. Todos somos personas, ¿verdad? Gente delante de Dios. No somos animales. Nosotros no pertenecemos al reino animal, como dice el científico. ¿Entendió? Si usted, si usted piensa que usted pertenece al reino animal, bueno, esa es su opinión, pero su opinión no tiene que imponerse en contra de las verdades que se nos ha revelado a nosotros los discípulos de Jesucristo, que sabemos que somos creación de Dios, no somos un accidente, ¿entendió? Aleluya. Entonces sigue diciendo, la siguiente pregunta dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Fíjese que de todo esto, ellos que están leyendo, leían que todo esto es de parte de Dios, Jehová, pero se le escapaba, ¿verdad? Porque no se le había revelado por su testarudez. Cuando habla del Hijo, que es quien subió al cielo y descendió. Entonces dice que esto habla Timoteo, el misterio de la piedad, ¿entendió? No para hacer a Jesús un Dios, sino para declarar y revelar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Mire qué pregunta. Sabemos que es Dios. Pero en todo esto, el Hijo está viendo lo que Dios está haciendo, lo que su Padre está haciendo. Y por eso es que Jesús cuando estuvo pisando este planeta dijo, y el Hijo lo puede hacer igualmente. ¿Por qué? Porque lo que Él aprendió y vio del Padre, Él lo hace. Y de ahí es que viene el dicho de tal palo, tal estilla. Y dice, ¿cuál es su nombre? Mire la última pregunta. ¿Verdad? En estos primeros versículos. Dice, ¿cuál es su nombre? Ellos sabían que el nombre de Dios era Jehová, pero hasta eso, amado, su corazón, su delirio, su no sé qué, amado, porque yo no estoy dentro de ello, pero puedo ver, amado, de que el nombre de Dios, Dios se lo repite a ellos, Dios se lo dice a Moisés, I am who I am, y después le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, y este es mi nombre, Jehová, Jehová de los ejércitos, este es mi nombre perpetuo, santo, 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 sublime. ¿Entendió? Pero ellos no entendieron. Entonces comenzaron en hacer según su propio pensamiento y ya no decían el nombre de Dios. Ahora le decían Hashem, que Hashem significa el todo del nombre.
porque Shem es nombre, pero cuando se le añade la preposición ha para ¿verdad? Indicar pertenencia, aparte de indicar ¿verdad? Lo que pertenece a o lo que es de, bendito Dios, también se utiliza para formar el plural. No porque Dios fuera plural, porque Dios es singular. Pero cuando ellos, en vez de pronunciar, ¿verdad? Pronunciar el nombre de Dios correctamente, comenzaron entonces a cambiar el nombre y le decían Hashem o le decían Adonai o le decían cuando ponían o edificaban una roca o una tierra o cualquier cosa y lo levantaban en el nombre para recordar lo que Dios hizo, por ejemplo, Ebenezer o cuando Betel, ¿verdad? Eh, inclusive, y esto era una tradición que se fue pasando de cultura a cultura, porque inclusive cuando Dios se le manifiesta a Agar, la esclava de Sara, y a su hijo Ismael en el desierto, cuando ya estaban, mire, estaban a segundos de expirar de este planeta. Porque Dios no envía ayuda tardía, Él envía ayuda justamente en el tiempo preciso, ¿entendió? Eso es Trump que no quiso enviar la ayuda a Ucrania y comenzó a hacer bribery y a negociar. Y si tú hablas mal de este, yo te doy tanto. Y, mire, pero ¿qué hace la gente? Le entra por un oído y le sale por el otro. Pero habemos gente, amado, con temor de Dios, que no nos sale por el otro oído, sino que la retenemos y analizamos y observamos y hablamos verdades. ¿Entendió? Conforme a ese análisis espiritual que el mismo Espíritu Santo lo hace en nosotros y con nosotros y sobre nosotros. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. Y entonces en ese preciso momento aparece el ángel de Jehová, ¿entendió? Con un mensaje, y un mensaje de salvación y liberación y promesa, ¿entendió? Pero ¿qué hizo Agar? En vez de dar gracias a Jehová, ella puso nombre el que me ve. Entonces ahora ya no es Jehová, ahora es Jehová y el apellido que le pongan los hombres. Mire, Dios no tiene apellido. Usted no va a encontrar apellido en la palabra de Dios. ¿Entendió? Excepto, porque siempre hay una excepción, excepto alguien que yo hice la pregunta, amado. Mire, esa pregunta la hice yo aquí por Facebook, porque allá en Potoque yo hice la pregunta y les enseñé a los que me seguían el apellido. Y lo hice en forma eh, didáctica, ¿verdad? Un poco divertida. eh, Porque el que estudia y lee, pues merece ser recompensado. Y la persona, ¿verdad? Que me dio la respuesta correcta, pues se le entregó un regalo, ¿entendió? Porque por haber demostrado que está leyendo, que está estudiando y que está recibiendo de parte de Dios, porque esto se recibe de parte de Dios. Usted no ha leído la Biblia tantas veces y de momento, ¡pam! Una revelación que hay que tener cuidado con eso porque hay muchos espíritus y hay espíritus disfrazados de luz, pero detrás de esa luz lo que hay es tiniebla porque se disfrazan de luz, ¿entendió? Se disfrazan. Y por eso yo le dije al Señor, si vas a tratar conmigo, trata conmigo con la palabra, porque la palabra es infalible, la palabra es inquebrantable, aunque la quieran quemar, aunque la quieran quebrantar, aunque la quieran torcer, aunque la quieran cambiar. Mire, la palabra es infalible y por eso es que estos que han promovido por tantos siglos la concepción teológica trinitaria han quedado en vergüenza, amado, porque yo hago preguntas
¿verdad? Porque yo estoy hablando de la verdad que se me ha revelado, pero si tú hablas una verdad de Dios que yo no conozco, yo te voy a hacer preguntas. Y si tú no puedes contestar la pregunta, yo sigo con la verdad que se me fue revelada. Y la verdad que se me fue revelada es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal cosa de Trinidad no existe, ni siquiera la palabra en las Sagradas Escrituras. ¿Entendió? Entonces, amado, esto es ley suprema. Esto también es ley suprema, aunque haya venido de un hombre llamado Agur, que ni era profeta, no tenía un buen verbo, era rudo, posiblemente así como yo, rudo en la palabra. Aleluya. Pero aparte de eso, dice, él mismo da testimonio de que no tenía entendimiento de hombre, ni siquiera había aprendido sabiduría, ni siquiera había conocido la ciencia del santo, que eso habla de Dios, ¿verdad? La ciencia del santo. Bendito Dios. Entonces aquí, en esta última pregunta, dice, ¿cuál es su nombre? Y su nombre es bien claro y sencillo. Jehová, Jehová. Oye, oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Entendió? Y no tiene apellido. Pero no se quedó ahí. Mire ahora donde declara el Hijo. ¿Quién le declaró esto? El Espíritu Santo, amado. Porque dice, y el nombre de su hijo. Si sabes. Ellos no supieron, nunca se les reveló. Vino Cristo, el Hijo, y Jesús le dijo lo mismo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo es la que ustedes hacen. ¿Entendió? Así son ellos. Eso se le ha pegado, se le ha impregnado en el ADN, porque ya Dios dijo que no iban a entrar en su reposo. Claro, como Dios tiene un remanente dentro de ellos, muchos de ellos creyeron en Jesucristo, empezando con Pedro, que fue el primero que que aparte de Jesús, se le dio la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Entendió? Entonces, en este paréntesis podemos ver que en esta cuestión de ley y fe, de política y religión, cosas que van de la mano, que van impregnadas, que están en nuestro ADN, amado. Es una necesidad en nosotros, en todo ser humano. ¿Entendió? Y por eso es que nuestra madre constitución, en el Bill of Rights, lo primero que establecen para proteger al individuo, para proteger a la persona, sea quien sea, es lo que todo el mundo puede leer. ¿Y por qué tanto caos y confusión? Yo no entiendo eso. Y no está de mí entender, porque yo sé, pero una cosa es saber y otra cosa es entender y otra cosa es conocer, amado. Y en todas estas cosas Dios me ha movido, ¿entendió? Y aunque Él me ha revelado, cuando Él me trascendió, amado, Él me mostró todo, abrió su cortina y me mostró todo. Pero en ese todo hay detalles que Dios lo ha dejado según el andar del tiempo en este espacio eh, en movimiento. Porque toda la creación, todo el universo está en movimiento, amado. Usted no lo siente, pero todo está en movimiento. ¿Entendió? Este planeta no está en el mismo punto de espacio que estuvo cuando Dios la creó. O cuando estuvo en el tiempo del diluvio. ¿Entendió? Estos misterios que el anticristo nunca, pero nunca podrá alcanzar. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, la ley suprema, tercera parte. Habiendo entendido esto, amado, vamos a, a ir a Gálatas. Fue Gálatas. Vamos a Gálatas. Porque ayer estuvimos en Gálatas capítulo 3. Bendito sea el Señor. Aleluya. Deja ver si es en Gálatas. Bendito Dios. Esto es en vivo.
compartiendo mi cafecito eh, con ustedes. Aleluya. En esta hermosa mañana, aquellos que van de camino a sus trabajos, a sus labores, pedimos a Dios que limpie el camino, que esos conductores eh, ¿verdad? Diabólico, digo yo, porque van más desesperados que el mismo diablo y se quieren llevar a todo el mundo por delante, amado, y tantas cosas como uno que viniendo, viniendo nosotros de Sandusky para acá, para Iliria, yo vengo a 55 y allí es el speed limit, creo que es 65 o 70. Pero yo vengo a 55 en cruise control, amado. Si usted va desesperado, mire, usted no tiene que hacer nada, simplemente se mueve el carril izquierdo, ¿verdad? Con seguridad, me pasa y sigue su camino. Y si quiere coger el carril derecho, cójalo. Pero los carriles no le pertenecen a usted solo. Usted no es el único que está conduciendo por la carretera ni por los highways. Pero han caído en esta actitud de posesión y de, bueno, están, quizá porque están tan poseídos del diablo que creen que todo le pertenece. Usted me está entendiendo. O sea, que Dios libre a sus hijos en las carreteras, porque hay tanta gente con problemas mentales y con toda esta cosa que los mismos administradores han creado, amado, y son responsables de todas estas cosas, amado. ¿Dónde que está? Déjame decir Corintio. Vamos a Corintio. Déjame ir a Corintio un momentito. La primera de Corintios. A ver si es Corintios. Bendito Dios. Ajá, vamos a primera de Corintios. Para que usted entienda por qué este agur y hablando de lo que es ley y fe y lo que es política y religión, que aunque todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero recuerde, esa es su opinión. ¿Entendió? No la opinión de los demás. Entonces, cuando usted va a hablar su opinión, usted no puede empinarse en su propia opinión. Y más cuando se está hablando de la ley suprema. Especialmente, no solamente la de Dios, pero la de nuestra nación, nuestra madre constitución, we the people. ¿Entendió? Que es resultado verdad. ¿Entendió? Que de todas las opiniones de esos hombres que salieron huyendo del otro lado del mundo, bendito Dios, los peregrinos, los cristianos, que muchos de ellos eran puritanos, porque así se mofaban la gente de aquel entonces y comenzaron a poner, ya no solamente cristianos, pero comenzaron a ponerle también apellidos, los puritanos, los jesuitas. Bueno, inclusive andando el tiempo, ya estando aquí en estas tierras de América, hablando de Estados Unidos, porque Estados Unidos no es América. Por eso es que dice United States of America. ¿Entendió? Of America. Porque América es el continente. Bendito Dios. Entonces, sus descendientes, ¿verdad? Se fue incrementando la población, la populación fue creciendo y de ahí llegó el tiempo donde se comenzaron los Quakers, ¿entendió? Que los Quakers fue una rama que no quería nada que ver con las armas ni defender estas tierras. O sea, tenían un concepto como los cristianos de hoy en día que piensan que porque tenemos una ciudadanía en los cielos, piensan que esta ciudadanía terrenal es, ¿cómo se dice? Innecesaria o no importante o estoy buscando una palabra, Padre, dame la palabra. Aleluya. Bendito Dios. Piensan que esta ciudadanía es
La palabra que me viene es insignificante, pero es otra que quiero. Aleluya. Bendito Dios. A lo mejor a usted le está llegando la palabra que yo quiero decir, porque a veces pasa así. Aleluya. Pero anyway, usted entiende lo que yo quiero decir. Porque usted sabe que yo tengo una condición. Bendito Dios. Pero con todo y esa condición, Dios me escogió, me llamó, no me desechó, amado. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. Y entonces vemos eh, estos cristianos religiosos que se van a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque como descuidaron esta ciudadanía, que es importantísima, porque lo que usted haga aquí es lo que va a determinar su recompensa en aquel día. Y aunque la salvación es por gracia, esta gracia, como hemos dicho y hemos enseñado, es más fuerte que la misma ley. Porque la ley, ¿verdad? No te puede incriminar hasta que tú cometas el acto. Y por eso es que tenemos freedom of speech, que yo puedo decir y expresar mis sentimientos sin temor a represalias, sin temor a que este me va a matar, sin temor a que el otro me va a crucificar, sin tener el temor de que, o el miedo de que este me va a mandar a matar, amado. Eso se llama terrorismo. Y estas agencias que se han levantado y estas pólizas que este presidente ha fomentado, bendito Dios, no es más que terrorismo, aterrorizar al pueblo. Y eso tiene que acabar, amado. Porque los terroristas están del otro lado y se han metido aquí. Aleluya. Bendito Dios. Y sin embargo, la gracia, escuche, la gracia te incrimina solamente con tú desearlo en tu corazón, porque así lo dice Jesús. Que el que ve, que el que, ¿verdad? El que desea una mujer, ¿verdad? Que es de otro hombre, por ejemplo, hablando de adulterio, si la deseas en tu corazón, ya cometiste pecado. Y el pecado se incrimina en lo espiritual. Y el crimen, ¿verdad? Se incrimina en lo natural. Entonces la ley contiene tanto lo natural como lo espiritual. Eso usted lo ve en la Biblia, eso usted lo ve en la Declaración de Independencia, eso usted lo ve en nuestra Madre Constitución. Pero hay aquellos quienes no quieren verlo, que lo que ven es tinta y papel. ¿Entendió? No quieren reconocer que eso no es simplemente tinta y papel. Es que hay una ley divina y una ley natural. Ambas son leyes supremas. Usted no puede ir en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque eso es, si usted va en contra de la naturaleza, hablando aquí de lo natural, de lo físico, yo que tengo un bachiller en ciencias físicas y naturales, sé lo que le estoy diciendo, amado. Usted se va a llevar una sorpresa. Usted se va a llevar una sorpresa cuando esté delante de Dios cara a cara. Y para ese entonces, para ese momento ya será tarde para entender de que usted no era un animal, ni venía de los animales, ni de la evolución, ni del Big Bang, ni nada de eso. ¿Entendió? Así que mientras usted piensa en eso que estamos hablando, me voy a dar otro sorbito de café. Con su permiso, señores. Sí, porque se me enfría, ya se me está enfriando. Pero estamos para compartir el cafecito y con el cafecito la inspiración del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 1, eh, eh, verso 23, dice claramente, pero nosotros, hablando de nosotros los discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Los creyentes que somos discípulos de Jesucristo, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, escuchen, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Entendió? Pero así como este hombre Agur ocurrió, también ocurre con nosotros. A uno en Facebook le tuve que dar una cátedra de la definición de fe, amado. Y esto lo comparto no para hacerlo a él sentir incómodo o mal,
sino que es parte de lo que voy experimentando. Y de esto aprendemos todo, porque tanto aprendo yo como aprende él. Bendito Dios. Y ahí le puse, le dije, yo no sé qué tú estás leyendo o de dónde viene tu opinión. Bueno, no me acuerdo porque léalo, que eso yo lo puse en Facebook. Y le puse, te voy a dar unos cuantos pointers, ¿verdad? Pointers, unos cuantos claves, ¿verdad? De lo que es la fe, la definición de la palabra fe, lo que es fe. Y ahí le mencioné, si mal no me acuerdo, como 8 puntos de lo que es fe y de lo que la fe nos provee a nosotros, lo que hemos creído, a nosotros los creyentes, los discípulos de Jesucristo. Bendito Dios. Y por eso es que tengamos o no sabiduría humana o entendimiento de hombre, pasa como pasó con Agur, que a él se le reveló no solamente la ciencia del santo, no solamente se le reveló el nombre de Dios, pero también se le reveló el nombre de su hijo, porque habló de él, ¿entendió? Pero en misterio. ¿Por qué? Porque era el Antiguo Testamento. Era la sombra. Pero cuando de la sombra pasamos a la luz, que es el Nuevo Testamento, lo que es sombra deja de ser sombra. Ahora andamos claramente, como dice la Escritura, como la luz del día, claramente, no a tientas. Y dice el 24, dice, mas para los llamados, escuche, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Entendió? Pues mirad, y cuando dice mirar, es que pongamos atención, amado. Pongamos atención. Mire, abramos los ojos. Especialmente nosotros los creyentes que estamos, muchos han caído en este sueño leto, hablando nada más que cosas positivas y bonitas y han caído en este ciclo vicioso de positivismo y ya no predican el evangelio completo porque la gente se enoja, porque la gente se van. Mire, su responsabilidad es con Dios, no con la gente. Por lo menos eso así se me fue dicho a mí. ¿Entendió? Por lo que yo tenga, lo que yo voy a hablar es la palabra que Él ponga en mi corazón y en mi boca. Escuchen o dejen de escuchar. Y me llamó su atalaya, de tal manera que si para que la gente no se vaya, yo voy a decir lo que me da la gana, en aquel día, la sangre de ellos será sobre mi cabeza. Yo no voy a estar en eso, amado. Y más, y menos después de vivir todo lo que viví, ¿verdad? Antes de Dios hacer conmigo lo que hizo. ¿Entendió? Ay de mí si desobedezco a Dios. Ay de mí. Aleluya. So dice aquí, pues mirar, mirar, mirar. Abre tus ojos. Observa. Ten cuidado. Dice, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero esta política se ha llenado de muchos poderosos y de muchos nobles que lo que hacen es enriquecerse, han implementado siguiendo al anticristo, este capitalismo déspota. Bueno, lea el Minda 16, no le importa, mire, pero no le importó su propio juramento solemne. ¿Qué le va a importar a ellos, a nosotros? Nosotros para ellos no es más que una herramienta para mantener al pueblo distraído, porque ellos se han levantado, se han posicionado, aleluya, y han hecho un despelote, aleluya, donde hacen sus trampas y donde hacen sus agendas ocultas y como si Dios no existiera. Pero Dios está sacando todo a la luz, amado. Aleluya. Y la corrupción va a salir de nuestra nación, cueste lo que cueste, va a salir. Aleluya. Y dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo soy testimonio de eso. ¿Entendió?
Porque aún yo deshabilitado, Dios me escogió. Dios me llamó, me cogió antes de la fundación del mundo. ¿Entendió? Él sabía todo lo que me iba a pasar en este planeta. ¿Entendió? Pero hizo conmigo lo que hizo. Dice, sigue diciendo, para avergonzar a los sabios. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Usted me está entendiendo? Y eso hicieron nuestros founding fathers con la Declaración de Independencia. ¿Entendió? Se manifiesta esto que estamos hablando aquí en la palabra de Dios, lo leemos en la Declaración de Independencia, siendo menos poderosos, siendo, aleluya, menos nobles, que siendo, aleluya, posiblemente necio en no querer seguir siendo, aleluya, colonia de nadie, aleluya, siendo débiles, porque no te contaban con el ejército que contaba el imperio de aquel entonces. Aleluya. Dios los llamó y los escogió y por eso contamos hoy con esta madre constitución sublime, soberana, suprema, con esta madre constitución que nos ha hecho sus hijos. We the people of the United States of America. Aleluya. Bendito Dios. Dice el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y si usted se jacta en la presencia de Dios, cuídese, porque el golpe le viene de repente. Cuídese. ¿Entendió? Dice el 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por él, ¿el quién? Dios, Jehová, el Dios de Israel y mío. Por Dios es que estamos nosotros en Cristo Jesús, porque él fue que me reveló a su hijo a mí. Cuando yo tenía 4 años, se me manifestó en sueño, se me reveló a mí. Y así, andando el tiempo, me reveló después a su hijo. Y cuando me enamoré de su hijo, teniendo yo apenas 6 años, aleluya, que fue mi primer amor, fue el amigo. Bueno, es que no hay amigo que se pueda comparar con Jesús, porque yo a los 6 años yo tenía muchos amigos, muchos amiguitos, pues éramos niños y amiguitas en la comunidad y en el campo. ¿Usted me está entendiendo? Pero ninguno de ellos fue como lo fue Jesús. ¿Entendió? Ni siquiera mis hermanos. Y mire que nosotros somos una familia unida, que siempre estábamos juntos, siempre íbamos a Monteplata, siempre íbamos a San Pedro Macorís, siempre íbamos a Santiago, siempre nos manteníamos yendo y viniendo y compartiendo con la familia y reuniéndonos. ¿Usted me está entendiendo? Pero por él, es decir, Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Escuche, el cual, y cuando dice el cual, está hablando de Jesús, el Cristo, su Hijo amado. Dice el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Entendió? Entonces nosotros que estamos en este tiempo moderno, en este último tiempo, en esta mitad del tiempo, para que me entienda, aquí en nuestra nación,
invitamos a buscar esta sabiduría, a buscar esta justificación, a buscar esta santificación y a buscar esta redención, que es la verdadera felicidad que nuestra Declaración de Independencia nos invita a buscar primeramente. Por eso dice, and the pursuit of happiness, and the pursuit of happiness. Pero cuando usted sigue leyendo más abajo, ya no dice the pursuit of happiness, dice the safety and happiness. Porque cuando usted logra encontrar su verdadera felicidad, ya usted no tiene que seguir persiguiendo, buscando. Ahora usted tiene que asegurarla y vivirla. Por eso dice safety and happiness. ¿Entendió? Lea, instrúyase, edúquese. No simple repita papagayo lo que le dije, lo que le dice su partido, su banda política o partido político, como le quiera llamar, es lo mismo. Bueno, para nuestro founding father era lo mismo, porque ellos dijeron, desde que usted comienza a hablar, perdón, desde que usted comienza a leer, aleluya, usted dice, ¿verdad? En el transcurso de los eventos humanos es necesario que one people dissolve all political bands. Solo dice comenzando. Y después nos declara las verdades que ellos, estas verdades que están escritas, y usted puede leer en la palabra de Dios. Y por eso ellos hablaron del Creador. Y no es coincidencia que la gran mayoría de las naciones hablan de Dios. Mi isla habla de Dios. Dios, patria y libertad. Nosotros no jugamos con eso, amado. Si nosotros somos celosos, mire, podrán decir de nosotros lo que la persona quiera opinar y le dé la gana. Pero Dios, patria y libertad, eso no es tema de juego y relajo. ¿Entendió? A nosotros nos costó sangre. ¿Entendió? Mantener nuestro Dios, patria y libertad. ¿Entendió? Y por eso contamos con 3 padres de la patria. Aquí en Estados Unidos contamos con varios. Bendito Dios. Con su permiso, señores. Qué rico me quedó el café. Aleluya. Entonces, amado, yo que estoy viendo todas estas cosas transcurrir, viendo todas las cosas que Dios me ha mostrado y que hemos hablado, aleluya, y ver la gente ciega, sorda y muda, y pregunto, ¿quién los ha hipnotizado? Yo sé quién, el anticristo y su régimen, este imperio de mentiras y de engaños. Estos experimentos, por eso ellos hablan de experimentos. Nosotros no somos experimentos. Esta nación no es un experimento como dicen ellos. ¿Entendió? Esto costó sangre. Esto costó guerra. Esto costó perder la vida para defender Dios, patria y libertad. ¿Entendió? Para defender nuestra existencia. ¿Entendió? Aleluya. Para agradar a Dios antes que a los hombres. Bendito Dios. Por eso decimos aquí en Estados Unidos, in God we trust. Aleluya. Bendito Dios. Eso merece este cafecito. Qué rico. Aleluya. Bendito Dios. In God we trust. Él es el Dios supremo, el Espíritu supremo. Y ese mismo Espíritu es el que operó, así como operó en la antigüedad y operó en los hijos de Israel y operó en gente de otras nacionalidades. Bendito Dios. Sigue operando hasta el sol de hoy. Aleluya. Sigue operando y seguirá operando hasta cumplir su propósito en mí y en aquellos que han de ser de salvación. Llamando desde los puntos 4 cardinales. Soplando desde los 4 puntos
del norte, del sur, del este y del oeste, en todo este globo terráqueo. Aleluya. Bendito Dios. Dice el verso 31, para que, escuche, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Y esta palabra Señor, ¿a quién es que está dando a quién es que está haciendo referencia? Pregunto a los teólogos. Bueno, aquí, aquí está eh, haciendo referencia vamos a buscar la palabra porque no quiero, o sea, no quiero hablar por hablar. Quiero, eh, quiero, eh, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo. Mire, eh, vayamos a Jeremías. Vayamos a Jeremías, uno de los profetas eh, que, que tuvo un encuentro tan cercano con Dios que él se sintió ser niño. Y Dios le dijo, no digas que eres niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y eso pasó conmigo, yo pasé por eso, amado. Vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo, versículo, bueno, vamos a leer el 23. Dice, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, que eso es lo que ocurre hoy en día. Se habla del hombre más rico del mundo, del segundo, tercero, cuarto, y así, todos estos hombres poderosos por su riqueza. Ellos creen que son poderosos por su riqueza. Ellos no conocen el verdadero poder de Dios. Porque Dios, el poder de Dios va más allá de toda. Bueno, mire, si este mundo como este no compensa. ¿Usted me está entendiendo? Sin embargo, ellos se ven con 2 o 3 chelitos y se creen Dios, que pueden gobernar al mundo entero. Eso le pasa a Israel, a los judíos, a los que no son creyentes en Cristo Jesús les pasa eso, porque ya Dios dijo que no entrarían en su reposo. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Y, y aquí Dios está hablando, porque dice, así dijo Dios. ¿Quién dijo? Jehová dijo. Y dice el 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, que esta palabra alabar tiene que ver con lo que es gloriarse, ¿entendió? Y por eso aquí en el Nuevo Testamento dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero este Señor no está haciendo referencia a Jesús, está haciendo referencia a Dios. Dice el 24 más, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y Jehová nos hará justicia. Mire que se lo digo en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Jehová nos hará justicia. Aleluya. Y sigue diciendo, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Entendió?
Por eso decimos, cuando usted lea el Nuevo Testamento y vea la palabra Señor, chequese bien a qué señores que está haciendo referencia para que el diablo no lo confunda y comience a decir que Jesús es Dios, como dicen estos teólogos, fatulos, mentirosos. Aleluya. La ley suprema, amado. Pero hay algo aquí en la ley suprema, bendito Dios. A ver dónde que está. Eh, en la ley suprema. No, vamos a buscar con lo que queremos, ¿verdad? Lo que hemos recibido para terminar en el día de hoy. Aleluya. Porque la palabra de Dios es ley suprema. Aleluya. Porque inclusive está por encima de nuestra ley suprema, nuestra madre constitución. Por eso es que la misma madre constitución nuestra dice, nadie está por encima de la ley. Nadie, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni todos los que están en el Congreso, ni todos los que están en la Corte Suprema, ni todos los que están en las otras cortes, ni todos los que están ocupando la gubernatura en las, ¿verdad? En los estados, ni los que están en las ciudades, miren, nadie. Apréndase eso para que no cometa los errores que estos han cometido y no caiga en tan grave crimen como la traición. Aleluya. Bendito Dios. Cuídese. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a, vamos a buscar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos para el profeta Isaías. Y con el profeta Isaías vamos a terminar la tercera parte de la ley suprema. La tercera parte. Vamos allá. Vamos allá. Isaías. Vamos a Isaías. Aleluya. Bendito Dios. Yo espero que usted se esté gozando y nutriendo de, de esta hermosa palabra y de nuestra madre constitución, We the People. Porque sin ella no hubiéramos nosotros alcanzado, ¿verdad? Lo que hemos alcanzado con el Evangelio. Porque todas estas cosas que tuvieron que pasar ellos, los primeros apóstoles, que no fueron los únicos, bendito Dios, nosotros hemos alcanzado y hecho algo mayor, como dijo Jesús, que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Es por todas estas cosas, amado, que ahora nosotros contamos no solamente con la religión, pero también con la política. Aleluya, un reinado, aleluya, de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Aleluya. Estamos implementando ese reino. Ya fue implementado, pero se levantaron los Zambalás y Tobías, se levantó Satanás contra este pueblo nuestro, pueblo que no era pueblo, aleluya, pero Satanás nunca se ha salido con la suya, siempre termina ahorcado, quemado, aleluya, siempre termina en el infierno. Aleluya. Y esta vez no va a ser la excepción, porque aunque Él haya quemado a muchos cristianos en el pasado, en la Edad Media, en el Renacentismo y todas estas épocas, aleluya, bendito Dios, que a algunos los crucificaron, a otros los quemaron, a otros le cortaron la cabeza, lo decapitaron, a otros, ¿qué no hicieron ellos contra nosotros? Pero
Nosotros hemos seguido a un Dios verdadero, a un Dios que tiene ojo y ve, a un Dios que tiene oído y oye, a un Dios que tiene boca y habla, a un Dios que no está estático, sino que está moviéndose continuamente, un Dios que está, aleluya, pendiente, mirando a cada ser humano lo que está haciendo. Y es lo que está imitando con esta tecnología del AI y todas estas cosas. Es lo que está haciendo el anticristo, invadiendo nuestra privacidad. Cuando Dios lo hace, Dios no invade nuestra privacidad. Cuando el anticristo lo hace, está invadiendo nuestra privacidad. Esa es la diferencia. Y por eso es que su imperio, aleluya, tiene que ser removido. Aleluya. Este imperio capitalista, déspota, tirano, que ahora se ha convertido en narcisista y fascista, tiene que ser destituido. Y nuestra madre constitución ser puesta en alto como al principio. Aleluya. Pero sin las interpretaciones de los anglosajones. Aleluya. Que comenzaron a esclavizar y a maltratar y muchos de ellos formaron este grupo KKK que asesinaron a muchos negros, colgaron a muchos negros siendo inocentes y se escondían bajo capuchas blancas, se vestían de blanco, pero eran más negros que los mismos negros que crucificaban y colgaban y asesinaban. Aleluya. Y por eso es que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestra madre constitución. Porque es ahí donde nosotros tenemos nuestros derechos protegidos políticamente. Aleluya. Y hablando de ley suprema, mire, para que los judíos que me estén escuchando entiendan, ¿verdad? Y se le pueda abrir los ojos y los oídos y sus corazones. Y si no, pues ese no es mi problema, ese es el problema de ustedes. Yo estoy cumpliendo con la misión, el llamado y el propósito. Dice Isaías, en el libro de Isaías, uno de los profetas mesiánicos, eh, bueno, que no hay otro como el profeta Isaías hablando de las profecías mesiánicas. Yo creo que usted exprime este libro de Isaías, usted lo exprime y sale la sangre de Cristo, sale Cristo ahí, ¡pum!, de tan mesiánico que es. Y sin embargo, ellos no se les revela, no lo entienden. Aleluya. Dice el capítulo 58, verso 13, escucha, hablando de la ley suprema, porque el día de reposo, esta ley que le dio Dios a ellos, el guardarlo religiosamente, ritualmente, a ellos se les escapó el verdadero propósito del día de reposo. ¿Entendió? Por eso Jesús le dijo, el hombre no fue hecho por el día de reposo, el día de reposo fue hecho por el hombre, para el hombre. ¿Entendió? O algo así, léalo, que eso está ahí en los evangelios. Dice el capítulo 58 de Isaías, verso 13, escúcheme bien, lo que Dios dice acerca de su día de reposo y por qué ellos no entrarán en este día de reposo. Ellos harán sus rituales y seguirán sus ritos y todos, aleluya, pero nosotros, tanto como judíos y gentiles, que se nos ha revelado esta verdad, seguimos este día, hemos alcanzado el día de reposo. Usted va a entender ahora qué quiere decir el día de reposo concerniente a Dios y los hombres. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día de santo, porque Dios lo santificó. Dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Escuche, que ellos ritualmente, religiosamente hacen eso. No se le escapó la parte espiritual de todas esas cosas que está en sombra. Dios les dice a ellos, hablando de su ley suprema de ellos, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, ellos no entienden
cuando Dios le está diciendo esto? Ellos todavía siguen metiendo el pie, la cola y todas las cosas que a Dios no le agrada. Nunca entendieron el corazón de su Dios. ¿Entendió? Dice, de hacer tu voluntad, mi día santo, pero hicieron su voluntad. Llevaron a Dios a ira y Dios lo perdonaba. Y se levantaba un rey y comenzaba a hacer lo malo delante de Dios. Y el pueblo desbocado a los ídolos y a las abominaciones que a Dios no le agrada, que esas abominaciones a Dios. Nunca entendieron, nunca aprendían a obedecer a Dios. Siempre se rebelaban contra Dios. Aleluya. Dice, y eso mismo hace las bandas políticas aquí en nuestra nación, en nuestra propia nación. Digo propia porque soy hecho hijo de esta nación, cuando me hizo ciudadano de la nación. Que los propietarios legales son los nativos, los Cherokee, los Chayanes, los Sioux, los Cató, ¿cómo es? Catawba. No, bueno, usted sabe, todas esas tribus, que muchas de esas tribus eran parte del pueblo mexicano y que lo fueron desplazando a todos. Y lo que no cayeron en territorio mexicano, cayeron en reservas aquí en Estados Unidos. Que dicho sea de paso, se le ha hecho y cometido muchas, pero muchas injusticias. ¿Entendió? Y por eso es que lo que le viene a esta nación ni es lindo ni es chiquito. Que se olvidaron de dónde salieron. Se olvidaron lo que Dios ha hecho por los padres de ustedes, los forefathers de ustedes. Aleluya. Dice, ¿dónde me quedé? Delicia, santo, glorioso de Jehová. Sigue diciendo, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Y cuando dice no andando en tus propios caminos, está diciendo, aleluya, viviendo en tu propia opinión. Es lo que ha dañado esta nación, que es una guerra de opiniones. Y esa guerra va a terminar o con guerra o ellos dándose por vencidos pacíficamente. Porque si no serán por vencidos pacíficamente, va a haber guerra, amado. Pues no hay de otra. No hay de otra. ¿Entendió? Que si 116 años votando, año tras año, década tras década, década tras década, este yugo capitalista déspota, aleluya, ya el pueblo no lo soporta más. Enough is enough. ¿Entendió? Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Padre. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, lo que significa el reposo de Dios, que no es simplemente el rito que recibieron ustedes, religioso. Por eso Jesús le llamó la atención a ellos, porque tenían al pueblo esclavizados. Aleluya. Atemorizados. Aleluya. Aterrorizados. Aleluya. Ni hablando tus propias palabras. Entonces, cuando ustedes entiendan esto, entonces, dice Jehová de los ejércitos, estarás, pero mientras tanto van tuvo la lucha de no entrar en día de reposo y de no tener paz. Porque esto depende de Dios, no de tu fuerza, no de tu ejército, no de cuántas bombas tenga, no de cuántas nucleares tenga.
Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Padre. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, como me subió a mí, me trascendió a mí. Yo, el menos que merecía lo que él hizo conmigo. Que le dije, no te voy a servir más. Y ahí no me destruyó. Me dejó vivir. Que pasara lo que pasara. A su tiempo, como me despidió la iglesia de Santo Domingo el día que me mudé a Puerto Rico, con el Salmo primero, que su hoja no cae, mi hoja pareció caer. Pero en ese viaje, aleluya, Dios metió su mano y me levantó y me puso en lugares altos y trascendió, amado. Aquí Dios lo dice porque eso es lo que Él quiere y lo que Él hace. Aleluya. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la herencia, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Escúchenlo, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Porque la boca, no esta, no, la boca de Jehová lo ha hablado. Una boca que es eterna, que no coge gusano, que no le apesta. ¿Entendió? Como a nosotros, que toda mañana, aleluya, que abrimos nuestros ojos, cuando abrimos nuestra boca, lo primero que sale es muerte, peste. ¿Usted cree que eso es coincidencia, amado? Eso es ciencia de Dios, ciencia del Santo. Para que nos acordemos que aunque Él nos abrió los ojos, mientras estemos en este planeta, estamos bajo muerte. Y solamente por medio de Jesucristo alcanzamos vida eterna. Por eso es que aunque estamos muertos, Jesús dijo, vivirá. Ellos no entendieron eso cuando Jesús le dijo esto. Ellos pensaron que Juan no iba a morir. Y pensaron en otro, bueno, léalo, que eso está ahí, amado. Ellos yo no entiendo, no entiendo. Yo, lo entiendo, pero que cuando me pongo en el lugar de ellos, no entiendo, amado. Porque en mi lugar yo entiendo. Con lo que Dios me ha enseñado, me ha mostrado, ha hecho conmigo, lo entiendo todo. Pero cuando me pongo en el lugar de ellos para conocer, para saber y poder ayudarles y poder ministrarles, no entiendo, amado. Porque Dios es claro aquí, yo lo entiendo esto. Porque ellos no lo entienden. Porque ellos no pueden entrar al día de reposo que Dios está hablando aquí, a Isaías 58, verso 13 al 14. Sin embargo, muchos dicen que Dios no existe. Si Dios no existiera, esto no pudiera ocurrir porque Dios no existe, ¿verdad? Que lo que no existe no pase nada en este mundo que vivimos nosotros. O usted ha visto un muerto levantar un condominio, ¿verdad que no? Aleluya, aleluya. Pero Dios, que es Dios de vivos y muertos, porque Él es Dios sobre todo espíritu y sobre toda alma. Y Jesucristo, dice la Escritura, que murió y fue resucitado. Y ahora es Señor de vivo y muerto. Los que mueren y los que viven. Y en aquel día, en el día del juicio, entonces se conocerá quién era y quién no era. Pero mientras estemos en este planeta, amado, mire, tenemos que ser lo más humilde posible. Y aunque muchos me tienen a mí como arrogante y prepotente, y que yo quiero que todo el mundo piense como yo pienso, y todas estas cosas que me han... Mira, eso es desde mi niñez que me están diciendo estas cosas, amado. Todavía sigo al sol de hoy y sigo hablando las mismas palabras que se me fueron dadas desde mi niñez. Bueno, me regalaron una t-shirt
Dice, Jesús is the only reason I made it this far. Y hoy cuando vengan a impresionar mi casa, este es el mensaje que le quiero dar yo a ellos. ¿Entendió? Porque por un lado me aumentan 44, pero por el otro lado me sacan 46. ¿Cómo no voy a estar pobre todo el tiempo con este capitalismo déspota, tiránico? Y yo está viendo todas estas injusticias. ¿Usted cree que Dios se va a quedar de brazo cruzado? Aprenda historia para que usted vea todo lo que Dios ha hecho a través de la historia humana. Y sobre todo, conozca las Sagradas Escrituras para que usted conozca todo lo que Dios ha hecho, aleluya, con la raza humana. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y lo que Dios habla es ley suprema en los cielos y en la tierra y debajo del mar. ¿Entendió? Y por eso es que nadie está por encima de la ley. Ni la ley de Dios, ni nuestra ley madre constitución. We the people. Aleluya. Bendito Dios. Como decía nuestra pastora, la obediencia trae la bendición. Usted puede bendecir, usted puede, mire, eh, orar por la bendición, usted puede decir Bless America y mire, usted puede decir lo que usted quiera decir. Pero cuando lo que la nación está haciendo, que ha hecho y ha llevado a ir a Dios, si a su propio pueblo lo desechó y no ha podido entrar en el día de reposo, ¿usted cree que con nosotros va a ser una excepción? Nosotros que no éramos pueblo que no éramos pueblo. Cuídese, cuídese. Aleluya. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por tus promesas, por tu amor y misericordia y sobre todo por tu gracia. Porque sin tu gracia no hubiésemos podido llegar hasta donde hemos llegado. Y esta gracia se ha manifestado precisamente en tu Hijo amado Jesús, el Cristo, en quien tu alma tiene complacencia. Por eso te damos gracias y toda honra y toda gloria y todo el imperio, porque tuyos son por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bien, amado, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este momento pudimos compartir nuestro cafecito, que me quedó riquísimo, aleluya. Y nos ha dado nuevas fuerzas, nuevos bríos para seguir, aleluya, en nuestra misión, llamado y propósito, ¿verdad? Corriendo esta carrera con paciencia, aleluya. Y queremos hacer inmediatamente el llamado, aleluya, a la audiencia, ¿verdad? Aquellos que hayan escuchado la voz del Espíritu Santo y quieran venir a los pies de Cristo, así bien puede. Y para este propósito voy a leer en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 8 en adelante. Y cuando yo diga repita después de mí, usted repita después de mí. Así que leemos Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante, que lee de la siguiente manera. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Repita después de mí. Amantísimo Padre, Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Ahora confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú, oh Dios, le levantó de los muertos. Ahora te pido que me bautices, que me llenes para llevar a cabo esta misión, este llamado y este propósito, por lo cual me has dejado en este planeta. Esto lo declaramos hecho en el nombre de Jesús, el Cristo, tu Hijo amado, quien derramó su sangre en aquella cruz. Amén, amén y amén. Bien, amados, si usted ha hecho esta pequeña oración, confesión de fe, estése convencido de que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Queremos invitar a la audiencia a visitar nuestro canal por YouTube, Tolemar 7, todo junto, Tolemar 7. Aleluya. Y con esto nos despedimos diciendo, si este ministerio, la fe que vence al mundo, ha sido de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.